Este es un asunto que merece la opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por Buenas estar noches, aquí. Pepe, qué gusto estar contigo. Bien, ¿qué te parece la situación peruana? Primero, la ruptura de relaciones diplomáticas por la causa que ya explicamos, el haber dado asilo diplomático a la primera ministra del presidente Pedro Castillo y ahora declarar a la presidenta de México persona no grata. Mira, Pepe, en efecto, el derecho de asilo es algo que está normado. Recibir a alguien que presuntamente podría ser un perseguido político no viola ninguna de las reglas de la Convención de Viena y otras. Pero lo que también es cierto es que el gobierno de Claudio Sheinbaum y el de López Obrador han tenido una posición muy clara respecto a los asuntos políticos de Perú. En vez de, digamos, aceptar, como nos dice la doctrina Estrada, que los países puedan decidir como deseen sus problemas internos, pues se manifestaron siempre que ellos consideraban que el expresidente Castillo había sido depuesto injustamente, nunca aceptaron que él había estado tratando de hacer un golpe de Estado, han mantenido una relación crítica respecto a lo que sucede en Perú, como lo han hecho también en otros países, se metieron en la elección de Bolivia, rescatando al expresidente Evo Morales, no han sido, digamos, si el que gane es un partido de derecha, como sucedió en Bolivia, ni siquiera lo felicitan, hacen un comentario mínimo. Entonces, la política exterior de México no está siguiendo los principios de neutralidad que deberíamos estar siguiendo, de no inmiscuirnos en los asuntos de los otros países. Pero ciertamente la decisión que toma el gobierno de Perú por haberle dado asilo a alguien que podemos presumir que es perseguida políticamente, nosotros no tenemos que decidir, simplemente podemos asumir que lo es, pues sí, es algo que yo creo que es excesivo. Pero el problema, insisto, es que la forma en la que hemos hecho la política exterior se ha alejado de los principios que tradicionalmente habíamos seguido. Sí, y ahora en Perú hablábamos con congresistas de Perú y una de ellas nos decía, lo que pasa es que México está formando un eje con Managua, Nicaragua, con Caracas, Venezuela, con La Habana, Cuba, y entonces estamos viendo que hay una ideologización de la política exterior mexicana tradicional y admirada por muchos países a lo largo del tiempo. Ese es el problema, Pepe. Recordemos, por ejemplo, el caso concreto de la elección de Venezuela. Muchos de los países de América Latina aceptaron el hecho de que la elección, pues, no se puede comprobar que haya ganado legítimamente Maduro. Incluso el presidente López Obrador en su momento dijo que si se presentaban las actas, entonces la posición de México sería distinta. La oposición venezolana presentó las actas y es claro que perdió Maduro por un margen amplísimo, a pesar de que el terreno de juego era muy disparejo. Maduro no ganó esa elección y México ahí ha mantenido un silencio, incluso un representante de México en la nueva toma de posesión de Maduro. Entonces sí, es una posición claramente ideológica. Los principios de defensa de la democracia que hemos enarbolado en otros momentos solo se aplica cuando es alguien de una ideología distinta a la del gobierno de Morena, pero cuando se trata de un gobierno de ideología de izquierda, nadie puede decir que en Cuba haya una democracia, nadie puede decir que en Cuba se respeten los derechos humanos. Y sin embargo, México, respecto a Cuba, mantiene una cercana amistad. Entonces, sí, hay una, no sé si eje sería la palabra que yo defendería, pero ciertamente la posición de México al respecto ha sido muy cargada respecto a estos países. El problema que tiene México, y por eso la nota que das del congresista de Estados Unidos, es que esto le va a ir generando problemas con la, la política exterior de Estados Unidos, que uno de sus objetivos claros, sobre todo del canciller, del jefe del Departamento de Estado, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, es aislar e incluso procurar un cambio de régimen en estos gobiernos de izquierda que además de haber empobrecido a sus países, se sostienen desde las
gobiernos autoritarios que no permiten elecciones, la expresión de los ciudadanos, etcétera. Entonces sí, es una enorme contradicción que un gobierno que se dice democrático, que es resultado de una elección, que luchó tanto por que los mexicanos tuvieran el acceso al voto y que ganara su movimiento, ahora está defendiendo a gobiernos autoritarios. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu comentario, siempre bienvenido. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.